carta del apóstol Pablo a los romanos, fue presentando el apóstol bajo la inspiración de Dios la realidad de que Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado a la humanidad. Tristemente, la respuesta de la humanidad fue una respuesta negativa, rechazó al Creador. La Biblia dice claramente, habiendo conocido a Dios, vimos anteriormente de qué manera la humanidad el hombre puede llegar a tener conocimiento de un Creador. Y es, como vimos en Romanos, por medio de las cosas hechas, donde se manifiesta el eterno poder y deidad de Dios. De modo que el hombre no tiene excusa. Sin embargo, la Biblia también dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia, sino que se llenaron de vanidad. Su mente fue ocupada por pensamientos y filosofías, y esto les llevó a un corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. En lugar de adorar al dador, adoraron los dones. En lugar de adorar el Creador, terminaron adorando las criaturas. Y como Dios es un Dios justo y santo, Él no puede permanecer impasible ante el pecado de su creación. Un padre que dice amar a sus hijos no permanece indiferente ante su desobediencia. La historia del hijo pródigo es un registro fiel de la relación que ha seguido entre Dios y el hombre. La historia del hijo pródigo no es una historia para evangelizar, aunque lo usamos. Pero allí no está hablando, disculpen, no es una historia para evangelizar, pero no es una historia que registre la relación entre Dios y los cristianos como algunos la han usado. Más bien es una historia que habla de la relación de Dios con la humanidad, y sí es una historia para evangelizar. El hijo que abandona la casa del padre no es un cristiano que se aparta de los caminos del Señor y luego regresa. Aun cuando a veces decimos de alguien que regresó a la iglesia, regresó como el hijo pródigo. No, ahí está hablando de alguien que, dijo Dios, estaba muerto y ahora vive, ¿verdad? Estaba hablando de alguien que estaba espiritualmente muerto, alejado, con una relación quebrada con el Creador. Describe, repito, la relación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿cómo regresó ese pródigo a la casa del Padre? Bueno, hasta que no sintió necesidad. Un día le dijo a su padre, dame lo que me corresponde, y el padre lo dejó. No le suplicó, no estuvo allí desesperado pidiéndole que regrese, que no se fuera, no hubo lágrimas, sencillamente lo dejó. Esa es tu decisión. Ve, siempre le estuvo esperando, pero allí se fue, allí se fue. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho con esta humanidad que le ha dado la espalda. Dios los ha abandonado a las consecuencias de sus pecados, pero no los ha olvidado. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tus palabras. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Repito, Dios no ha olvidado la humanidad. De hecho, la expresión mayor de ese recuerdo es su amor. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo en un sentido general, y por eso la Biblia nos relata de que Dios envió a su Hijo a morir por la humanidad. Ahora, como a un padre que ama,
Dios tiene que responder al pecado humano, no permanece impasible. Y el hombre le ha rechazado, le ha dado la espalda deliberadamente. Entonces Dios le deja a enfrentando las consecuencias de sus propios pecados. Eso es lo que significa esa frase que encontramos repetida varias veces, específicamente en el capítulo 1, verso 24, donde dice, por lo cual Dios los entregó, y luego en el verso 26, por esto Dios los entregó, y también en el verso 28, Dios los entregó. Esto es lo que se llama abandono judicial, así se le conoce en teología. Dios decide dejar a sus criaturas en su propio camino, recogiendo las consecuencias de sus malas decisiones, para que esto a su vez despierte en ellos la necesidad de buscar a Dios. Hay un principio que Dios no solo enseña en la Biblia, sino que Él lo ha estado siguiendo en sus tratos con el hombre. Y es el que aparece en Gálatas, capítulo 6, verso 7 y verso 8, donde dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios trata de esta manera con el hombre de una manera general, también de una manera muy específica con sus hijos que se desobedecen. Y de hecho aquí encontramos un modelo que nosotros los padres podemos imitar a la hora de criar a nuestros hijos, porque describe el gran error al hacer lo contrario, el gran error en el que incurrimos muchas veces los padres. Nuestros hijos toman malas decisiones y con ese concepto distorsionado del amor paternal queremos librarles de lo malo que han hecho. Y estamos pagando las consecuencias por ellos. Qué grave error. Así no se aprende, mucho menos se madura. Si un hijo siempre tiene a mami y a papi para que lo saquen de apuro, cuando se buscan problemas, no van a aprender. Esa no es la manera como Dios trata con nosotros que somos sus hijos y con la humanidad, en sentido general. Todo lo que el hombre siembre, lo va a recoger. Y la Biblia está hablando de esa siembra mortal que ha hecho el hombre. Decidió pecar, la paga por el pecado es muerte. Decidió darle la espalda a Dios, y como ellos, dice la Biblia, no tomaron, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Realmente en los versículos del 24 hasta el 32 encontramos una descripción de la caída en espiral que viene como resultado del abandono divino. Repito, abandono sí, pero no olvido. El padre dejó al pródigo irse, siempre estuvo esperando que regresara. Hasta que no se vio allí, en esa condición miserable, sintiendo envidia de lo que comían los cerdos, no volvió en sí. Dice la palabra, entonces volvió en sí y fue a donde estaba su padre. Repito, este pasaje describe la caída en espiral que viene como resultado del abandono divino. En la vida del hombre a quien Dios abandona en su propio pecado. Si seguimos y vamos a ver tres divisiones en este pasaje donde Pablo emplea la frase Dios los entregó. Miren, esto no es nada nuevo. Desde el Antiguo Testamento Dios siguió esta
este patrón a la hora de tratar con su pueblo Israel. Cuando los israelitas estaban deambulando en el desierto 40 años, como resultado de haber rechazado a Dios, de su incredulidad, y Dios estuvo manifestando su misericordia con ellos una y otra vez. Por ejemplo, está el caso cuando Dios les proveyó maná, y dice la Biblia en el libro de Números, en el capítulo 11, del verso 7, bueno, hasta el 9, habla allí del maná, y era el maná como semilla de culantro. El pueblo se esparcía y lo recogía, y cuando descendía, dice el verso 9, el rocío sobre el campamento, el maná descendía sobre él, gracia, pura gracia. Sin embargo, a pesar de estar disfrutando de una comida celestial, ellos suspiraban por sus amos egipcios y se quejaban: oh, ¿quién nos diera carne? Ah, ¿ustedes quieren carne? Vamos a ver allí lo que dice Número, capítulo 11, del 4 hasta el 6, siguiendo con esta ilustración misma que presenta la Biblia. Número capítulo 4, 11, dice, del 4 al 6, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pasado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma no me parece una comida muy exquisita. No, pero ellos la estaban añorando. Y dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Esto yo llamo ingratitud. Me recuerda, habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias. ¿Y qué hace Dios? Seguimos leyendo en el capítulo 11, verso 19. Ustedes quieren carne, ¿verdad? Dice: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Dios les dijo: ¿ustedes quieren carne? Van a tener carne. Y de igual manera le dice a la humanidad: el pecado que ustedes han elegido, el pecado por el cual suspiran, lo tendrán hasta que les salga por las narices y se vuelva aborrecible para ustedes. Eso es lo que implica el abandono judicial. ¿Tú has elegido este camino? ¿Le has dado la espalda al Creador? Entonces el Creador dice: te voy a dejar. Vas a recoger la amarga cosecha que has sembrado. Y esa amarga cosecha te llevará al arrepentimiento y a buscarme. Por eso dice la palabra una y otra vez: Dios los entregó 3 veces. Y cada vez que se menciona con implicaciones más graves. Noten el pecado específico en cada ejemplo y cómo un pecado va llevando a otro. Aquí está la esencia: Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Verso 24 y verso 25. Dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El término griego que se traduce allí, como dice, en las concupiscencias de sus corazones, se usaba principalmente en sentido religioso para describir la calidad
que convertía a algo o a alguien en inservible para el servicio de un Dios particular. Hoy tal vez usaríamos la palabra contaminado, infectado. Un instrumento que ha quedado contaminado ya no es un instrumento estéril, ya no le sirve al cirujano, por consiguiente lo desecha. Ahora, quiero que entiendan algo. El propósito de Dios al entregar a las personas a la inmundicia es redentor. No podemos interpretar la palabra entregó de la manera simple que se entiende cuando uno hace una lectura superficial, porque suena como que Dios es el responsable. En ninguna manera. Sencillamente lo que quiere decir es que Dios dejó al hombre en su propio camino, en su propia decisión. Por ejemplo, en lugar de ayudar al drogadicto proveyéndole una ducha caliente y una cama blanda, el Señor lo deja en la alcantarilla para que se acueste sobre su propia inmundicia hasta que entonces decida recuperarse. Ese es el método de Dios. No le es posible cumplir su propósito como ser humano mientras no quiera dejar la inmundicia de su adicción. O sea, deja que el hombre enfrente las consecuencias de su pecado. No hay nada de amor. Es un amor torcido, un amor distorsionado. El querer librar a alguien que se ama del resultado de sus malas consecuencias. Ese no es amor del bueno. Ese no es el amor ágape que llena el corazón de Dios. Dice que los idólatras se contaminaron adorando a las criaturas antes que al Creador. Bueno, primero esa concupiscencia los llevó a deshonrar sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira del diablo. Por eso el hombre hoy está ciego, siguiendo su propio camino. Una negación de la existencia de Dios y su derecho a ser obedecido y glorificado. Esa es la mentira. Entonces, esto les llevó a honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador. Ya estuvimos mencionando ejemplos de la historia en el sermón anterior, los egipcios con el Nilo y otros ejemplos que pusimos de cómo Dios le daba dádivas a los hombres y el hombre terminaba adorando esas dádivas antes que al Creador. Hoy en día en nuestra cultura occidental pocos se arrodillan ante figuras talladas de madera o de piedra. Sin embargo, los consultorios y asesores están repletos de personas que derivan su seguridad o importancia de otra cosa que no es Dios. Confían en sus posesiones antes que en el proveedor. Se postran ante sus empleos, relaciones personales, cargos importantes, cuentas bancarias. Se arrodillan ante la droga, el licor, las relaciones sexuales. Adoran el trabajo, ir de compras, la pornografía, comida y toda una multitud de conductas de escape en lugar de buscar a su Creador. En realidad no hacen más que lo que después, más adelante, describiera el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, cuando dice: no hay quien busque a Dios. No buscan a Dios. Siguen sus propios caminos. Aceptan la mentira. Y miren, uno termina siendo aquello que adora. Si llena su mente con mentiras, ha tomado un descenso de carga, un camino de muerte. Como dice ese pasaje, adoran, honran y dan culto a las criaturas antes que al Creador, un Creador bendito por los siglos. Amén. Ahí tenemos la esencia del pecado humano. Pero también
vuelve a aparecer de nuevo la expresión los entregó. Y ahí vemos más expresión de ese pecado. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, cambian la verdad por la mentira, adoran a las criaturas antes que al Creador. Entonces vienen las pasiones vergonzosas. ¿Qué significa vergonzosas? Que son motivo de vergüenza. Pero ¿qué dice el diablo? Que eso es mentira. Y por eso la gente hoy habla del orgullo gay. ¿Cómo que orgullo? Si debiera dar vergüenza. La Biblia dice pasiones vergonzosas. Y no importa la cantidad de gimnasia que la gente quiera hacer con la Biblia, gimnasia mental, para tratar de torcerla y que la Biblia justifique algo que no justifica, porque ahí la verdad está clara. Presenta el ejemplo de las mujeres. Dice, sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está el caso de las mujeres. En lugar del término griego usual que significa mujeres, esta es una palabra genérica para el sexo femenino. Pablo menciona primero a las mujeres para mostrar el alcance de la impudicia bajo la ira del abandono. Porque en la mayoría de las culturas las mujeres son las últimas en verse afectadas por el colapso moral. Pero como el pecado alcanza a todos, ahí pone el ejemplo de las mujeres, cambiando el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Que una mujer, el uso natural, una mujer esté casada con un hombre, sienta atracción por un hombre, no por otra mujer. Eso es una depravación, es una pasión vergonzosa. Aunque usted vaya por la calle y vea a dos mujeres agarradas de la mano y no como amiguitas, no, porque si se toma el tiempo de mirar un poco más, se va a dar cuenta que una tiene aspecto de hombre y algunas están tan confundidas que tiene que mirar un poco más. ¿Y esto qué es? ¿Una mujer o un hombre? No lo haga, usted no es investigador, porque entonces no podrá evitar ser indiscreto, ¿verdad? Pero eso se ve ahí en la calle, está. Mujeres que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y miren, vamos a apartarnos de la Biblia. Que la mujer se pare frente a un espejo y se mire. Dios la diseñó de tal manera que solo puede encontrar su plenitud espiritual y física en un hombre. La misma manera física como Dios la creó, te lo está diciendo, lo más elemental biológicamente. Y un hombre se para frente al espejo y es exactamente lo mismo. No es natural, aunque la gente diga que es natural, no es natural, es una pasión vergonzosa. Y no solamente eso, también los hombres. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros. O sea, hombres con hombres. Y si todavía tiene duda de que es una pasión vergonzosa, dice, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres. El diablo dice lo contrario. No, eso es un motivo de orgullo. Y ahí salen desvergonzadamente a la calle gritando y formando bulla con sus banderas y sus cosas. ¿Saben? En eso yo estoy de acuerdo con el presidente Vladimir Putin. Yo no sé si fue el que lo metió en Rusia o lo aprobaron, porque es un pichón de dictador, o es un dictador, ¿no? Pero en Rusia está el orgullo del matrimonio heterosexual.
Yo decía, qué bien, si estos se sienten orgullosos de ser esto, ¿por qué no se va a sentir un orgulloso alguien que está haciendo lo que Dios dice, ¿verdad? Dice, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. No puede desobedecer a Dios y escapar de las consecuencias. Aquí está en pleno efecto la ley de siembra y cosecha. Pablo describe así el carácter autodestructivo de este pecado. ¿Qué es si no es el SIDA? Bueno, hoy la gente dice, pero eso le alcanza a todos lo mismo homosexuales que heterosexuales, pero eso comenzó por la homosexualidad y muchas otras enfermedades de transmisión sexual en la actualidad son evidencia espeluznante de esta realidad. Y como dije, no importa cuánta gimnasia mental quieran hacer o torcer las escrituras, la Biblia desde el principio condena la práctica de la homosexualidad, ya sea entre hombres o entre mujeres. Como entre los hombres se llama homosexual, se le dice directamente, y entre las mujeres lesbiana, pero es lo mismo. Homosexualidad. Génesis capítulo 19. ¿Qué pasó allí? Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron destruidos? Por ese pecado específicamente. Todos estaban depravados. La Biblia dice en Levíticos 18:22, quiero que leamos allí, no te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación. No, pero ¿qué era la ley? Pero la ley reflejaba el carácter moral de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora hay esperanza. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, hay esperanza para el homosexual, como hay esperanza para el fornicario, como hay esperanza para los maldicientes, los estafadores, los idólatras, los adúlteros. Hay esperanza para todo pecador que viene a Jesucristo y se arrepiente. La sangre de Jesucristo es capaz de limpiar cualquier vida, no importa lo lejos que esté de Dios. Su mano poderosa le puede alcanzar. El Evangelio le hace una nueva criatura. Amén. Estas personas, muchos de ellos habían estado envueltos en prácticas como las que se mencionan, pero habían sido salvados por el Evangelio. Y ese es el mensaje que tenemos que darle al mundo. Ahora, el mundo, la sociedad, no puede pedirme a mí que yo deje de llamar a la homosexualidad pecado, como tampoco puedo dejar de llamar al adúltero un pecador. El adulterio es pecado igual. No, pero eso es discriminación. A mí no me interesa lo que diga la sociedad. Dios lo dice. No es una opción. Usted me va a decir a mí que el homosexual quiere ser homosexual. Bueno, básicamente es una decisión. Es una decisión. Porque aún el que nace flojo, bueno, que usted lo ve allí que parece, eso no lo convierte en homosexual. Cuando la Biblia habla, escuche esto, de los afeminados, no se está refiriendo a las personas que usted los ve con cierto amaneramiento, porque a veces eso se debe quizás a la crianza o problemas, ahí sí podríamos decir problemas hormonales, pero eso no te vuelve homosexual. La homosexualidad es una decisión. Y fíjense, si es una decisión que a veces usted ve personas, hombres que parecen hombres, y son homosexuales. Depravados que quizás estuvieron en una prisión y ahí comenzaron a practicar ese pecado, o tomaron esa decisión en cualquier otro lugar. Ahora, la realidad es que es una decisión, y no hay tal cosa como un género homosexual. No lo hay.
No hay predisposición genética a la homosexualidad como lo hay a las adicciones al alcohol. No lo hay. Mucho menos es una enfermedad. Dios lo llama pecado. Y ahí está el resultado. Ahora, sigue la descripción y vemos el alcance de toda esta pecaminosidad, de toda esta depravación, el alcance del 28 hasta el 32. Dios los entregó a la depravación mental. Comenzaron por un camino y están sin marcha, sin retroceso. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vuelve lo mismo. Ustedes no se dan cuenta de lo que Dios nos está diciendo en la Biblia. Que darle la espalda a Dios es la decisión más necia que puede tomar una persona. Y es la decisión más necia que puede tomar una nación. Por eso estoy tan preocupado, pero descansando en el Señor, en lo que vaya a ocurrir ahora en noviembre 8. Porque la postura liberal abre la puerta a todo esto. Y por tus palabras te juzgo. No todos tenemos derecho. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Porque dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Yo no voy a hablar mucho de este tema porque no es el objetivo. Pero me hace recordar que uno de los partidos políticos de este país, hará unos años, y yo puedo recordarlo todavía, tal vez usted no se acuerda, tuvieron una convención. Y en esa convención, ¿sabe lo que se pusieron a discutir? Que de la plataforma de ese partido saliera el nombre de Dios. Querían quitar a Dios, porque creo que en la plataforma del partido aparece el nombre de Dios. No sé de qué manera. Querían sacar. Y ahí estaban. Y la gran mayoría quería aprobar eso. Pero el presidente en aquel entonces se dio cuenta que sería una decisión demasiado evidente. Y dijo, no, deténganse. Pero esa es la agenda, ir desplazando a Dios más y más. Dice, como tú no apruebas tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El pecado no es malo porque Dios dice que es malo. Bueno, es malo por eso, pero aún más allá de eso, es malo porque nos vamos destruyendo. Hace daño a nuestra vida. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Usted analizó lo que leyó? Esos son los titulares de los periódicos de hoy. Quizás no con esas palabras, pero los hechos que describen, cualquier hecho que usted lea hoy en la prensa o vea en la televisión, lo pueden marcar en una de estas características. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿La falta de educación de la gente? No. ¿Los bajos salarios? No. ¿Los problemas de seguridad? No. ¿Cuál es el problema? Es un problema espiritual. Es el problema de haberle dado la espalda a Dios. Y quiero decirles, amados hermanos, que este abandono judicial, llamado así por los teólogos, no significa que Dios ha rechazado a la humanidad.
un paso que Dios da en el plan de la redención. Por eso es que yo, aunque tengo una postura optimista sobre el futuro, mirando más allá de lo humano, porque la Biblia dice que el Señor va a regresar. La Biblia dice que cuando nosotros en Cristo morimos, nos vamos al cielo. La Biblia dice que habrá un tiempo en el que el Señor va a reinar sobre esta tierra. Aunque tengo esa esperanza, el futuro inmediato no es prometedor. No lo es. Dios le prometió a Israel que la desobediencia lo obligaría a retirarle su bendición y protección. Y les advirtió de nuevo por medio de sus profetas, Jeremías, Oseas, y lo cumplió mediante la destrucción de Israel y el exilio de Judá. Pablo nos dice que Dios hizo lo mismo con los seres humanos a fin de que nos hartáramos del pecado y volviéramos a Él. El hombre sin Cristo no puede ser feliz. No fuimos creados para revolcarnos en el cielo. Dios nos creó para tener una relación con Él. Y aunque la gente piense que puede vivir de espaldas a Dios, no se puede. Pero qué bueno es que hay un mal, o sea que hay un remedio para este mal. Jesús vino para redimir a todos los seres humanos, empezando por los más inmorales. Aunque Dios rechaza el pecado de las prostitutas, los cobradores de impuestos, el Señor Jesucristo decidió cenar con ellos para redimirlos. Y Él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo el hombre entiende que está perdido cuando está recogiendo todo lo que ha sembrado. Amados hermanos, necesitamos que la gente se vuelva a Dios. No hay otra esperanza. No se engañen creyendo que separados de Dios las cosas van a ir bien. No, irán cada día peor. Nosotros podemos aprovechar esta oportunidad preciosa para darle un mensaje de esperanza a la gente, pero que sea fiel el mensaje, que sea la verdad de Dios, no lo contamine, hable la verdad y hable sin miedo y deje los resultados en las manos de Dios. Que el Señor nos bendiga.